Hola, ¿qué tal? Buen día, amados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe, deseando que las bendiciones del Señor siempre sean con ustedes, amados hermanos, a los que nos escuchan también a través de estos medios, reciban cordiales saludos, Dios les bendiga en este día del Señor. Vamos a meditar allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, del versículo número 7 al versículo número 18, con un tema que se titula Viviendo por la Fe. Viviendo por la fe. Oremos al Señor, hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y de poder entender a través de ella tu voluntad. Háblanos, Señor, a través de ella y que nosotros podamos ser humildes, Señor, al escuchar tu palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje bíblico que a continuación veremos, amados hermanos, nos ayudará a meditar en torno a un tema que es muy importante en la vida del creyente, la fe. Y es que cuando hablamos de la fe, para muchos hermanos se resuelve sencillamente como, por ejemplo, decirle a un niño que el cielo es de color rojo, cuando este niño no conoce los colores, no sabe distinguir los colores y llega a creer que el cielo es rojo, cuando en realidad no es así. Para ello, el pasaje bíblico a través del apóstol Pablo, hermanos míos, nos enseña en primer lugar que se debe vivir por la fe en los contrastes de la vida. En primer lugar, viviendo por la fe en los contrastes de la vida, versículos 7 al versículo 12. Un contraste, amados hermanos, es algo que es opuesto. Por ejemplo, el contraste del día es la noche, del sol la luna. Esto lo podemos aprender mejor cuando leemos Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo, todo tiene su contraste. Nacer, morir, sembrar, arrancar, abrazar, abstenerse de abrazar. Y esto es lo que el apóstol Pablo comunica en estos primeros versículos en la palabra de Dios. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primero comienza el apóstol Pablo con la palabra pero. E iniciar este tema con la palabra pero es para dar a entender una explicación de algo que se ha dicho o de algo más que se quiere añadir. De forma muy común se dice que no hay pero que no valga, es decir, cuando usted dice, por ejemplo, mamá, papá, voy a ir a hacer un mandado a tal lugar, y su papá le dice, sí, pero... Cuando escuchamos la palabra pero es que automáticamente sí nos van a dar permiso, ¿verdad? Pero tendremos que hacer algo extra por el permiso que se nos está dando. Y esto explica, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Y aquí es donde también nosotros nos detendremos, hermanos míos, para hacer uso de esta palabra. Pero ¿qué tesoro, hermanos? La palabra tesoro indica o es algo que nos pone alertas. Es algo que cuando alguien dice, fíjate que dicen que por ahí en tu terreno, ¿verdad? Por ahí en tu lugar hay algunas joyas que tienen un tesoro. Nuestros ojos brillan de alegría porque sabemos automáticamente que tesoro es sinónimo de riquezas. Tesoro es dinero, oro, plata. Pero ni aún la mayor cantidad de tesoro como oro o plata pueden compararse con el mayor tesoro que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y este mayor tesoro dice que hemos recibido de parte del Señor, de parte de nuestro Señor Jesucristo, es ese evangelio de las buenas nuevas. Cuando el apóstol Pablo habla de este tesoro, está hablando del evangelio del Señor. Las buenas nuevas de salvación que recibimos de parte del Señor a través de su palabra, un tesoro más importante que el oro y la plata, como lo expresa el escritor de Primera de Pedro 1, del versículo 18 al 21, que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes del fin del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por Jesucristo,
por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y este tesoro es más importante aún, hermanos, porque la frase que utiliza Pablo es en tesoros de vasos de barro, que se refiere a la gloria del Evangelio, del poder del Evangelio que es divino, que viene a caer en nosotros ahora que lo recibimos y se manifiesta en nuestra débil y humana existencia. Este Evangelio, hermanos míos, que ahora se manifiesta en nosotros, es muy importante porque la gente sabe ahora, a partir de lo que nosotros somos, a través de la transformación de este Evangelio en nuestras vidas, que el Evangelio es poder de Dios, como lo expresa Pablo en Romanos 1:15. Y porque tenemos ahora este tesoro tan preciado, hermanos míos, es que ahora nosotros también, aunque pasamos por muchas debilidades, por muchos problemas, no nos desanimamos ni nos detenemos, ni dejamos de predicar el Evangelio de Jesucristo, como lo dice los versículos 8, 9 y 10, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este tiempo de la pandemia, amados hermanos, puso en evidencia nuestra fe. Y digo esto no para apoyar las razones de algunos hermanos que creen que tener fe es andar como si fueran todos unos superhombres o unas supermujeres que caminan en los terrores del día y en los terrores de la noche y que no tiemblan a causa de ello porque creen que tener fe es ir por la calle sin todas las recomendaciones, ¿verdad?, que está dando la Secretaría de Salud. No usan cubrebocas, no se ponen gel antibacterial, en fin, hacen muchas cosas, hacen todas las cosas contrarias a lo que se está diciendo. Y todavía aún dicen esta pregunta, ¿verdad? Cuando te ven a ti usando un cubrebocas, cuando te ven a ti utilizando todas las modalidades posibles para no contagiarte, dicen, ¿dónde está tu fe? No, hermanos, yo no estoy apoyando a este tipo de hermanos, no, sino que estoy diciendo, y lo que dice la palabra del Señor es que nuestra fe se pudo ver cuando la iglesia de Cristo cerró sus templos, pero la iglesia siguió adelante. Cuando la iglesia se cerró sus templos y la iglesia de Cristo siguió ferviente en oración allá en sus hogares, cuando la iglesia se cerró los templos, pero en las células de oración aún se proclamaba de Cristo. Y se puede ver ahora también, hermanos, con el regreso a esta nueva normalidad, cuando todos traen sus cubrebocas, cuando también se dejan tomar la temperatura y atienden a todas las recomendaciones, porque al final, hermanos, la fe, eso es. La fe es la obediencia a Dios y a su palabra, porque la fe, dice, viene del oír, no cualquier cosa, la palabra del Señor. Y en todo este tiempo, hermanos míos, Dios ha sido con nosotros, dándonos a personas capaces que nos adviertan de los peligros que es esta enfermedad, porque aún no se termina, seguimos en esta pandemia. Por eso, amados hermanos míos, el apóstol Pablo también expresa esta realidad que hemos vivido en este tiempo. Descubrimos en este tiempo que no somos superhombres ni somos supermujeres, somos polvo, somos tan frágiles como una flor. Por eso dice el apóstol Pablo en los versículos 11 y 12, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es tan cierto lo que se expresa aquí en estos versículos. Dice Pablo, si de por sí ya somos tan frágiles, si de por sí nosotros somos polvo, más ahora nosotros que hemos creído en el Señor, siempre estamos en peligro de muerte, porque al enemigo no le gusta, no le agrada, siempre está poniendo trampas, siempre está poniendo pruebas en nuestra vida para que nosotros tropecemos y caigamos. Pero esto es lo mejor, esta es la mejor parte, porque
de esa forma, hermanos míos, es como Dios se muestra con poder y autoridad, porque nos ha salvado, hermanos míos. Por eso el apóstol Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios por esta palabra. En segundo lugar, amados hermanos, viviendo por la fe en un mismo espíritu. Es decir, debemos vivir por la fe en un mismo espíritu. Versículo 13 al 15 que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios. Aquí encontramos otra vez, hermanos míos, la palabra pero, que nos conecta con los versículos anteriores que hemos visto con anterioridad. En cada contraste de la vida debemos vivir por la fe en Cristo Jesús. Ahora dice también el apóstol Pablo, debemos vivir por la fe teniendo también un mismo espíritu que nos hace hablar una misma cosa, que nos hace caminar por el mismo camino de la verdad. Y esto solo lo podemos obtener cuando dejamos de lado nuestro orgullo humano, y nos concentramos en obedecer a Dios, cuando confiamos en Dios y en sus promesas. Aquí está lo que dijimos con anterioridad, que es la fe. La fe es la obediencia a lo que Dios está dándonos a través de su palabra, la obediencia a lo que hemos creído, y la fe es la demostración de lo que ahora hemos creído. Eso está diciendo en estos versículos el apóstol Pablo, porque vivir por la fe no solo es afirmar y decir, yo sí tengo fe, para que vean, no como tú, falto de fe, no. El versículo 13, como está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. No basta con creer, sino practicar. Creí y luego dice, hablé. La fe va más allá de lo que nosotros escuchemos, hermanos. Va más allá de lo que nosotros hayamos visto por ahí. Va en lo que nosotros hagamos en realidad. Como lo dice el escritor bíblico en Santiago, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras también, porque la fe sin obras no sirve, es muerta. Por ello, los que viven por la fe, amados hermanos, son aquellos que viven conforme a Dios y a su palabra. Son aquellos que creen con verdad lo que Dios dice en su palabra. Así como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Y en tercer lugar, amados hermanos, viviendo por la fe sin desmayar. Es decir, debemos vivir por la fe sin desmayar. Versículo 16 al 18. Nuestra vida es muy difícil, amados hermanos, más en estos tiempos. Sin embargo, no deja de ser un regalo tan maravilloso de parte de nuestro Dios. Jamás sería reemplazado por nada, porque aun cuando en esta vida aunque nuestra vida deja de existir, Dios es nuestro refugio, aún más allá de la muerte, como lo expresa el Salmo 48, versículo 1. Por lo tanto, hermanos míos, aunque existan pruebas tan difíciles de pasar, momentos tan complicados, aun cuando nos digan que ya no hay esperanzas, que todo está perdido, hermanos, no desmayemos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No nos desanimemos, hermanos, aún no podemos estar juntos. Hay muchos problemas, tenemos dificultades, y aunque nuestro cuerpo se está desgastando por la edad, por el trabajo, por todas las cosas que nosotros hagamos, nuestro espíritu, nuestro interior, debe de cobrar fuerza, más fuerza. Porque aunque digamos que es imposible, que no hay soluciones, que la enfermedad, que la falta de economía, que el dinero, que los problemas,
y que ya llevan mucho tiempo, esto en realidad no es nada, hermanos, no es nada. Por eso lo dice así el versículo número 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, todo lo que sufrimos, por más largo que parezca, es algo leve, hermanos. Aunque parece muy largo, nada se compara a la inmensa alegría de vivir eternamente con Cristo. Por eso, hermanos míos, en esta vida lo que realmente importa es preocuparnos por la vida venidera. No por esta, por la que muchos se preocupan y se afanan desgastando su tiempo, su vida, su dinero y todo lo demás, porque el día en que mueren, nada de lo que hemos aquí sembrado vamos a poder llevar. Por eso nada será nuestro, será suyo. Muchos se afanan en trabajar duro hasta que se olvidan de Dios incluso. Pero cuando toda esa vida termine, ¿dónde quedará tu trabajo? Pues por ello, amados hermanos, que todas las cosas que aquí se producen en esta vida traen fecha de caducidad. Si usted lee allí 1 kilo de maseca, ahí dice fecha de caducidad, fecha de expiración. ¿Por qué? Porque son pasajeras. Por ello también el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Por lo tanto, hermanos míos, es necesario que vivamos esta vida con fe en el Señor, con fe en Dios y sus promesas, porque el Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, y será el mismo por toda la eternidad. Entreguemos nuestras vidas a Cristo, porque en realidad es lo único que nos mantendrá con la esperanza de vivir eternamente, eternamente con Cristo. Los invito a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hermosa hora de la mañana. Úsanos, Señor, como instrumentos siempre de tu justicia. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Llénanos de fe, Señor, para que podamos vivir por la fe en Jesucristo, viviendo, Señor, en cualquier contraste de nuestra vida, viviendo con el ánimo, viviendo con sabiendo que tú provees todas las cosas, que tú das la solución aún a los problemas más complicados que puedan llegar a nuestra vida. Señor Jesús, hoy nos humillamos delante de ti, reconociéndote a ti como el único Dios de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima.